Hola a todos, nueva reseña del libro. Hoy nos toca Léxico Jurídico para Periodistas, un libro que me ha encantado, así que os doy todos los detalles ahí dentro. Fijaos, antes de nada, fijaos si es antiguo el libro, que ni siquiera tenía código de barras, tuvieron que ponerle una pegatina. ¿m? Pero lo antiguo no quita lo bueno. Vamos a echar un vistazo. Se trata de un libro de léxico del derecho orientado hacia periodistas y tenemos a dos personas, dos coordinadoras que se han encargado de unir, por un lado, especialistas en derecho, por otro lado, especialistas en periodismo y realizar este libro de léxico que al final es un diccionario para legos en derecho. Eh, sí, el objetivo es, el libro va dirigido a los estudiantes de periodismo cuando tengan que hablar de crónicas judiciales o de sucesos donde se hablen de juicios y de problemas legales, pero ya veremos que en realidad va dirigido a todo el público en general que no maneje el lenguaje técnico del derecho. Datos del libro, 139 páginas, publica el Servicio de Publicaciones de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Valencia y el libro, como os decía, es un poco viejito, es de 1998 y no es un libro fácil de encontrar. Yo tuve suerte que lo encontré me lo encontraron en una librería de segunda mano, pero bueno, es lo que hay. Los coordinadores, como decíamos, dos profesoras de la Universidad San Pablo CEU, la doctora Magda Torrero Muñoz de la Facultad de Derecho y María José Pou Américo por la Facultad de Periodismo. Eh, ¿Qué contiene este libro? Contiene, en primer lugar, una presentación a cargo del subdirector de la universidad, luego una introducción firmada por ambas coordinadoras, luego un par de páginas con advertencias sobre cómo usar el diccionario y las abreviaturas que se emplean en el mismo. Luego viene el diccionario propiamente dicho, que como veis tiene unas 100 páginas. Y luego tres anexos. En el primero, errores y dudas más frecuentes en noticias jurídicas. Esta parte es buenísima. Anexo 2, esquemas sobre instituciones internacionales, aquellas instituciones que pueden llevar a equivocación, por ejemplo, Consejo de Europa, Consejo Europeo, no son lo mismo. Y anexo 3, competencias de los órganos jurisdiccionales para acabar con una bibliografía. El libro me gusta todo, por decirlo claramente sin mucho rodeo. Tanto el objetivo del libro, que se alcanza con creces, la claridad con la que están explicados los términos del diccionario, la estructura. Me gustan mucho los cuadros que emplean para explicar diferencias entre términos parecidos o que pueden llevar a confusión. A continuación vemos un ejemplo de esto de lo que estoy hablando. Y también me gusta que que abarque muchos ámbitos, aunque es un diccionario pequeñito, pues se habla de derecho constitucional, penal, civil, mercantil, financiero, etc. Me encantaba, como os decía antes, el anexo número 1, errores y dudas más frecuentes en noticias de sucesos y tribunales, donde se hablan de los siguientes tipos de errores. Por ejemplo, diferencias entre términos que se parecen y que para alguien que no conoce el mundo de derecho puedan parecer sinónimos o cuasi sinónimos, pero son distintos. No es lo mismo cohecho que prevaricación, ni cómplice que encubridor, rapto, secuestro, robo, hurto, magistrado, juez, injuria, calumnia. Hay que distinguir estos términos que tienen significados distintos en el ámbito jurídico. Luego, por ejemplo, inciden en el uso correcto de algún verbo, como el verbo incautar. Incautar es un verbo pronominal, aunque en prensa muchas veces vemos que se usa como un verbo transitivo.
No es correcto decir la policía incautó 1 kilo de drogas, sino que la policía se incautó de 1 kilo de drogas. Es la manera correcta de decirlo. Luego, términos incorrectos, que no son términos jurídicos. No hay retención policial, no hay búsqueda y captura, sino en busca y captura. El atentado que hablamos en el lenguaje común no es una figura jurídica, y algunos más. Y luego, términos que no son jurídicos directamente, como ladrón, tráfico de drogas, estado de emergencia, timo, etc. En la parte negativa no voy a señalar nada, como digo, me gusta mucho este libro. No tengo citas propiamente dichas como en otros vídeos que hemos hecho, sino que directamente he hecho un par de pantallazos de páginas del libro, las he escaneado y las he subido a esta presentación, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos en las primeras páginas el allanamiento de morada y a continuación se habla de amenazas. Y después de hablar de amenazas tenemos los cuadros que decían antes, ¿vale? En este caso es el cuadro número 4 que sirve para diferenciar entre amenazas y coacciones. Dos términos distintos con sentidos diferentes y se explica cada uno de ellos. Amenazas, advertir a una persona sobre la causación de un mal. Coacciones, obligar a una persona a hacer o no hacer alguna cosa mediante violencia sin que la ley la obligue a ello. Hay como unos 40 cuadros de este tipo y me parecen muy útiles. Y la segunda parte que os decía que me gustaba era la parte con los errores y fallos que se usan en el lenguaje periodístico, ¿vale? Y aquí también hay unas 10 o 15 páginas y, por ejemplo, vemos que no es lo mismo demanda, denuncia y querella. Esto, que cualquier jurista es como el ABC, pues en el lenguaje común no es tan fácil que alguien sepa esta diferencia. Y además me gusta cómo lo explican, porque lo explican en 4 líneas. La demanda es civil, la denuncia y querella son penales. Diferencia entre denuncia y querella es que el querellante es parte del proceso, pero el denunciante no. Ya está. En 4 líneas y media, ha explicado 3 términos que en los diccionarios jurídicos ocupan un montón de espacio. Y, por ejemplo, lo que decíamos antes, estado de emergencia, el último de todos. No es correcto usar esta expresión porque en la Constitución tenemos 2 estados excepcionales, el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Perdón, 3 estados excepcionales, alarma, excepción y sitio. Y eso es básicamente mi reseña de este libro. Es muy recomendable, es el típico libro que se convierte en un manual de consulta, como un diccionario al que acudes cada vez que tienes una duda sobre un término jurídico específico. Y como indico ahí al final, desde mi punto de vista, debería ser de lectura obligada no solo para periodistas, sino para cualquiera que quiera estudiar ciencias sociales, ya sea historia, filosofía, psicología, ciencias políticas, etc. Un libro muy útil. Tanto me ha gustado que le he puesto una de las mayores notas hasta el momento, 9.2/10. Parece mentira que este libro del 98 no se haya vuelto a reeditar. Ojalá lo hagan pronto y podamos hablar de una nueva versión del mismo. Es todo por el momento. Gracias por la atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.